Hola, en este video les quiero mostrar cómo preparar este jugoso pollo al horno con verduras, inspirado en la receta del pollo al horno de la cocina real de Inglaterra, que de hecho fue el platillo que comieron los invitados a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle durante el banquete, pero con un giro un poco más picante, más latino. Personalmente es una de mis recetas favoritas y además es perfecta para cuando tienes visitas o celebras algo especial. Es jugoso, con una piel crocante, sabores, olores muy sofisticados y lo mejor es que el tiempo de preparación son solo 15 minutos. ¿Qué les parece si vamos a ello? Bueno, vamos a empezar esta receta. Lo primero que vamos a hacer es picar las verduras. Tenemos que picarlas en trozos un tanto grandes. ¿Por qué? Porque estas verduras las vamos a meter junto con el pollo al horno durante aproximadamente 2 horas. Por lo tanto, tenemos que tener cubos que nos soporten el calor y no se nos vayan a deshacer. Vamos a picar todo en cubos aproximadamente 2 centímetros, tanto la papa como la calabaza y la zanahoria. A este platillo le vamos a agregar un poco de picante con chiles jalapeños en rodajas. Ahora nos pasamos a las cebollas cambray, un paso muy importante. Le quitamos el rabo, pero lo reservamos para después ya que lo vamos a necesitar un poco más adelante. Lo que vamos a hacer con las cebollas es quitarles la punta y después partirlos a la mitad. Vamos a tomar una cabeza completa de ajo y también la vamos a partir a la mitad. Es un poco duro, pero con un poquito de fuerza les va a quedar algo así. Ahora nos pasamos a los embutidos. Los embutidos también van a ir en la misma mezcla, por lo tanto hay que tratar de rebanarlos más o menos igual de gruesos que las zanahorias, y a mí las salchichas me gusta cortarlas así un poquito desgadas porque se ven más bonitos ya que están horneadas, no hay más razón. Y bueno, ahora vamos a sazonar todo esto con caldo de pollo, pimienta y pimienta con limón. Ya que tenemos esto, lo vamos a revolver todo, tratar de que quede bien mezclado, que todo tenga un poco de sazonador, y ahora lo vamos a poner en una charola. La charola no tiene que ser precisamente igual a la mía, puedes usar cualquier tipo de recipiente para el horno siempre y cuando te quepan los ingredientes y que tenga un poco de altura porque el pollo más adelante va a soltar un poco de jugo. Reservamos esto y nos pasamos a crear la mantequilla con la que vamos a sazonar nuestro pollo. A este le agregamos caldo de pollo, pimienta, un sazonador de fajitas que lo puedes encontrar en estas tiendas enormes que venden de todo, y paprika. Esto lo vamos a revolver muy bien para que todo se mezcle y quede como una pasta homogénea. Y ¿recuerdan aquellos rabos de cebolla que les dije que reserváramos? Bueno, pues ahora los vamos a utilizar. Los vamos a picar finamente junto con el perejil y se los vamos a agregar a esta mantequilla que acabamos de hacer. Y ahora la revolvemos un poquito y ya tenemos nuestro sazonador listo. Y bueno, por fin pasamos al pollo. Para esta receta yo voy a usar un pollo entero, pero he pedido que lo partan por piezas porque así es más fácil después servirlo. Vamos a empezar sazonando la pechuga. Este es el paso más importante. Tenemos que separar la piel de la carne o del músculo del pollo. Esto lo hacemos con nuestras manos. Y sí, sé que se ve un poco asqueroso, pero esto es lo que le da el toque a este pollo, ¿ok? Tenemos que abrir esas cavidades y rellenarlas con esa mantequilla que teníamos ya preparada llena de especias. Vamos a llenar toda la cavidad y masajearla. Tenemos que asegurarnos de que todo el pollo por debajo de la piel tenga un poco de mantequilla. Lo mismo hacemos con todas las piezas. ¿Recuerdan esa hermosa charola llena de verduras que teníamos? Bueno, pues sobre ella vamos a poner el pollo. Es muy importante que pongamos la pechuga justo arriba de los ajos, ¿vale? Y otra cosa que tenemos que cuidar es que las alitas, la parte más pequeña o delgada, esté debajo de la pechuga para que así no se nos vaya a quemar. Igual colocamos las demás piezas en el resto de la charola y le vamos a agregar un poco más de esa mantequilla que teníamos preparada y se la vamos a poner por encima. Este es el momento de ensuciarse. Vas a agarrar la mantequilla y nos vamos a encargar de que toda la piel del pollo, tanto por arriba como por abajo, tiene que tener un poco de mantequilla, ¿vale? Este pollo ya está casi listo, solo le vamos a agregar una pizca de paprika por encima para que tome un tono dorado y lo vamos a meter al horno. Este pollo se va a hornear por un total de 2 horas a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit.
Uno de mis trucos para que este pollo quede crocante y perfecto es que cuando cumpla 1 hora hay que sacarlo y vamos a notar que está dorado de un lado pero del otro no. Entonces lo que tenemos que hacer es revolver un poco las verduras que tenemos ahí para que evitar que se peguen y regresar el pollo a su lugar, pero ahora de la otra cara, del otro lado donde todavía no está dorado, y lo volvemos a meter al horno por media hora más. Pasado ese tiempo nos daremos cuenta que ya está dorado por ambos lados, pero la cara que está hacia abajo es un poco más suave que la superior. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es revolver las verduras de nuevo y voltear el pollo para que nos quede en la posición inicial. Lo volvemos a meter al horno por la última media hora para que se termine de cocinar y listo. Tenemos a nuestro pollo terminado. Un pollo perfectamente cocido, jugoso, con mucho sabor y con una piel dorada, acompañada de esas verduras que tienen todo el sabor del pollo y de la mantequilla. Esta receta es fácil de hacer, nos toma solo 15 minutos de preparación, es bastante versátil ya que puedes usar las verduras que a ti más te gusten, te acomoden o tengas en casa, y lo mejor de todo es que no te tienes que preocupar por el pollo mientras se hornea, simplemente es esperar hasta que esté hecho y listo. Si deseas ver más detalles sobre la receta te los dejo aquí abajo en la descripción. Nos vemos pronto, adiós.